Señor. Así es. Así es. Absolutamente, Señor. Aleluya. Sí, Señor. La base sobre la que me monto cada día. Gracias, Señor. Gloria a Jesús. Gloria a tu nombre. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. ¿Sabes por qué Él es quien nos sostiene? ¿Sabes por qué Él debe ser la base y fundamento de tu vida? Porque eres un ser finito. Porque tienes limitaciones, como todo ser humano. Nuestra capacidad de resistencia es limitada. Hay problemas de problemas, situaciones de situaciones. Hay unas que son manejables dentro de tus capacidades como ser humano. Pero hay otras a las que no te puedes resistir porque te controlan, te dominan. Y es allí precisamente donde nuestra base y fundamento, nuestra sostenibilidad debe estar en Él. Los soberbios, los que se creen que pueden controlar y dominar todas las cosas, fracasan porque están apoyados en su fuerza. Y tu fuerza y mi fuerza es limitada. Entonces, en un acto de humildad hoy debemos admitirlo. Debemos aceptar nuestras limitaciones y aceptar que solamente Él puede ayudarnos en esa circunstancia que no puedes controlar, que no puedes dominar. Por eso esta mañana estamos aquí en esta casa, en este lugar, un lugar de encuentro, un lugar de relación, un lugar de un tiempo con Dios para llevar a Él todas nuestras cargas. Bien dijo el Señor, vengan a mí todos. ¿Quiénes? Todos los que están trabajados y cargados. Y la buena noticia es que dice el Señor y te dice a ti, me dice a mí esta mañana, yo te haré descansar. El descanso en el Señor es total. Descansa tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Y yo te haré descansar. Gloria a Dios. Levanta tus manos ahora, bendito el nombre del Señor. Y ora después de mí, dile, Señor, yo acepto hoy mis limitaciones. Acepto mis temores, incluso mi inseguridad acerca de las decisiones que deba tomar. Pero hoy vengo a ti con un corazón humilde. Hoy saco de mí toda soberbia y solamente me apoyaré en ti. Porque tú eres mi fuerza, siempre eres mi fuerza. Este día celebro que estoy apegado a ti, Señor, y que tú eres la fuente de mi salvación. Amén, amén, gloria a Jesús. Mi socorro, gloria a su nombre.
nombre. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Así es. Oh, tu diestra Así es. me ha sostenido. Mi socorro ¡Celébralo! has sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti. No hay otra. Oh, porque tu diestra Sí, Señor. me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, Señor. porque tu diestra Así es. me ha sostenido. Oh, tu diestra Gracias, Señor. me ha Gracias, Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, hoy vengo a ti para pedir para solicitar tu ayuda. Hay personas esta mañana aquí que tú conoces y que vienen por primera vez a esta casa. Vienen sin saber y muchas veces sin entender, pero vienen con una profunda necesidad. Y yo sé que tú estás aquí de brazos abiertos para recibirlos y ayudarlos. Oh maravilloso Espíritu Santo, trae consuelo, consuelo, trae fortaleza y también trae sanidad al cuerpo. Oro para que ahora, en este momento, mientras ministramos y adoramos, haya una poderosa unción de sanidad y milagros. Tú eres quien los produces. Toca ese cuerpo enfermo, que a su vez está enfermando la vida emocional de esta persona. Que ahora fluya poder sanador como aquel que se desprendió de ti cuando aquella mujer tocó tu manto. Fluye poder sanador y liberador. Amén.
¿Cuántos creen eso? Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Qué buena reunión esta mañana. Gloria a Jesús para siempre. Siéntense, por favor. Dios los bendiga a todos. Son bienvenidos a esta casa, la casa de celebración y de entrenamiento. Continuamos con esta, yo la he llamado megaserie, porque esto va más largo que desfile de culebra. Pero Dios sabe por qué el desfile va así. ¿Cuántos creen que Dios lo sabe? ¿Cuántos creen que no hay improvisación en el plan de Dios? Diga, yo improviso. Dios no improvisa. Gracias por los que dijeron esta expresión. Sí, continuamos con esta megaserie hasta el cierre. ¿Y cuándo va a ser el cierre, pastor? El cierre lo vamos a hacer el domingo 15. Allí vamos a cerrar esta serie, porque esta es una serie que el Espíritu Santo nos ha dado como una serie preparatoria para nosotros, prepararnos, pero también en función de nuestros amigos. Ese domingo 15 será entonces el Día del Amigo. Por cierto, ¿ya invitaron sus amigos? Levanten la mano los que ya invitaron a sus amigos. Qué bueno, gloria al Señor. A partir de mañana estaremos orando cada día para bendecir a nuestro invitado ya en esta cuarta semana. No sé si está la imagen, ahí está la imagen. Estamos colocando semanalmente una imagen que es un recordatorio de lo que debemos hacer durante, en este caso, la semana que comenzamos el día lunes. Allí, esta semana, cada día vamos a estar orando por nuestros amigos invitados. ¿A cuántos les gusta que les pregunten? Oh, el silencio es total. ¿Y a cuántos les gusta responder? Bueno, si no te preguntan, ¿cómo vas a responder? Mire, cuando a uno le preguntan, hay sensaciones, ¿verdad? Hay sensación. Una pregunta genera sensación. Cuando usted me dice, José, tenemos que hablar, ahí hay una sensación. Hay una sensación. Porque las preguntas generan eso. Inmediatamente se activa nuestra mente. Nos adelantamos a la pregunta. Y nosotros a su vez, escuchen bien lo que estoy diciendo, esto es mental, y nosotros a su vez nos hacemos una pregunta. ¿Qué me irá a preguntar? Eso es una pregunta. La otra pregunta que nos hacemos a nivel mental es, ¿y qué voy a responder? Nos estamos adelantando a la pregunta. Así que esta mañana yo quiero hoy desafiarlos, porque tengo algunas preguntas para comenzar. La primera pregunta que quiero hacerte es, ¿alguna vez te han pedido prestado algo valioso? Para pensar, estás buscando en tu mente la respuesta. Pero la pregunta es importante, porque yo creo que a todos nosotros en algún momento de nuestra vida, quizás antes de salir para acá, nos pidieron algo. Ahora, esas peticiones dependen del grado de importancia, de valor personal de aquello que nos están pidiendo. Por lo tanto, va a variar un poco la cosa. Pero sí creo que en algún momento nos han pedido prestado algo valioso. La siguiente pregunta que quiero hacerte para la reflexión es, ¿cuál fue tu respuesta? ¿Esa respuesta fue inmediata? ¿Rápidamente dijiste sí o no? ¿O sencillamente lo dejaste para pensarlo un tiempo y hilvanar ideas y decisiones? Finalmente, la otra pregunta es, ¿lo prestaste o no? Venimos de arriba hacia abajo. ¿Qué hiciste con esa petición inicial? ¿Respondiste de manera inmediata? ¿Dejaste un tiempo para pensarlo?
o sencillamente la decisión fue positiva o negativa. Son 3 preguntas interesantes que las quiero colocar hoy aquí como un abreboca para mi conferencia. Cuando es muy valioso aquello que nos solicitan, nos piden, algunas veces nos hacemos los locos o los desentendidos porque, ¿qué pasó? Te estás metiendo con algo muy importante para mí. Ocultas la posibilidad de hacerlo, es decir, te vas por otros caminos, disimulas y te vas con otra pregunta o sacas otro tema de conversación. Muchas veces lo que te piden incluso puede colocarte en riesgo a ti y a tu familia, y quizás son las cosas más fuertes. ¿Y qué haces? Bueno, terminas negándote porque la solicitud de lo que se te pide, te exigen, pone en riesgo tu vida y la de tu familia. Por ejemplo, encontramos en la Biblia casos verdaderamente dramáticos por lo que se pide y quién lo pide. Son 2 aspectos muy importantes que hay que valorar: qué se pide y quién lo pide. Y en la Biblia encontramos muchos ejemplos, y yo quiero presentarles solamente 2 que son sumamente dramáticos. Un hombre llamado Abraham. A Abraham le pidieron algo tremendo. Nada menos y nada más le pidieron a su hijo, único hijo, para convertirlo ¿en qué? En un sacrificio. Lo que significaba que Abraham como padre tenía que matar a su hijo a solicitud de alguien. Abraham en esta historia no se negó. Vaya, interesante. Un hombre a quien le piden su hijo para convertirlo en un sacrificio no se niega. La pregunta es por qué, según esa historia, este hombre valiente y de fe, como lo cataloga la Biblia, no se negó. Porque se trataba de alguien importante. Quien le estaba pidiendo eso a Abraham era nada menos y nada más Jehová, el Señor, Dios. Bueno, ya ustedes conocen el final de esta historia maravillosa. Pero en Lucas, capítulo 19, versículo 30, Jesús pidió prestado un burrito, diga, un burrito, para su entrada triunfal a la ciudad de Jerusalén. Escuchen, el versículo 31 dice, cuando Jesús manda hacer la solicitud, la petición de que le presten un burrito, si alguien les pregunta, ¿por qué desatan al burrito? Simplemente digan, el Señor lo necesita. Me encanta esa expresión que tenían que responder los discípulos. ¿Por qué? Porque el Señor lo necesita. El Señor, escuchen bien, en esta sabiduría, en esta omnisciencia, Él siempre va a pedir lo que necesita, pero también va a pedir lo que tú necesitas. Que al momento no pareciera ser así, pero que los frutos, lo que va a redundar de eso, es fundamentalmente lo que tú necesitas. Hay una siguiente pregunta. Hoy el pastor vino preguntón. Escucha bien la pregunta porque es muy desafiante y es una pregunta que te va a colocar en una posición de fe o de incredulidad. Si el Señor, escuchen bien, si el Señor, no el pastor José Hernández, si el Señor te pidiera algo, por muy valioso que signifique para ti, ¿se lo darías? ¿Le entregarías eso que el Señor te está pidiendo, aunque signifique mucho para ti?
quizás en un acto emocional decimos sí, pero no sabemos qué es lo que está pidiendo. Es una pregunta para la reflexión. Te pido entonces que leas conmigo este breve pasaje de Mateo capítulo 26, versículos 17, 18 y 19. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús diciendo, diga, discípulos, por favor conmigo, discípulos, pues son palabras claves importantes en el pasaje, discípulos. ¿Se acercaron a quién? A Jesús. Y le dijeron, ¿dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer la Pascua? Me encanta. Que te hagamos los preparativos para comer la Pascua. Diga Pascua. Es otra palabra clave interesante en este pasaje. Discípulos, Pascua. Luego en el versículo 18 viene la respuesta de Jesús, porque los discípulos le están preguntando. Y él responde, vayan a la ciudad a cierto hombre y díganle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa, diga casa, casa. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Versículo 19. Los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Diga después de mí, Jesús, discípulos, casa, Pascua. Son palabras claves en esta narrativa de Lucas. Y montado en este pasaje, les tengo una propuesta de parte del Señor en la presente conferencia que he titulado Préstame tu casa. ¿Ustedes me podrían prestar su casa? Ay, Señor, ¿con quién cuenta el pastor? ¿Usted puede prestarme su casa? Mire, siempre las preguntas que vienen después de esa, las respuestas que vienen, ¿por cuántos días? Porque los muertos después de 3 días. Dale un aplauso al Señor este día, gloria a Dios. Préstame tu casa. La pregunta es, préstame tu casa. ¿Para qué? Y ese es el primer punto que quiero plantearle esta mañana. Préstame tu casa para celebrar una fiesta. El contexto histórico es interesante, no voy a redundar mucho aquí porque tengo otro objetivo. Pero el pueblo judío celebraba y celebran los ortodoxos, por orden de Dios, 7 fiestas conmemorativas. Fiestas conmemorativas. Fiestas que obviamente tenían un objetivo, que es el recordatorio, pero también la reafirmación. Escucha bien, recordar, pero también reafirmar. Lo importante es la historia personal, la historia, lo que llamamos la conciencia histórica. Y en este pasaje se mencionan 2. La de los panes sin levadura y la Pascua, que realmente en el tiempo son muy seguidas, incluso algunos estudiosos las unen, pero bueno, no nos vamos a meter allí. La primera fiesta, la de los panes sin levadura, tenía como objetivo recordar la liberación de la esclavitud en Egipto. Por unos 400 años,
el pueblo judío, el pueblo hebreo, fue sometido de manera terrible, inhumana, a una esclavitud fuerte por parte de un imperio poderoso que era el imperio egipcio. La segunda fiesta, la Pascua, celebra la redención de los hebreos de esa esclavitud en Egipto con la ayuda de Dios, y tiene un elemento importante que es el sacrificio de un cordero. Históricamente encontramos que la última terrible plaga que Dios trajo sobre los egipcios para que se produjera la liberación del pueblo hebreo fue que les sobrevino la muerte. Se le conoce como la muerte de los primogénitos. Y esto indudablemente tuvo una gran presión sobre la sociedad egipcia. Dios mandó al ángel de la muerte y pasó por toda la tierra de Egipto, matando a todos los primogénitos de todas las casas. Imagínense ustedes ese cuadro tan terrible. Pero hay un dato interesante, y es que para que se identificaran las casas, los israelitas entonces tenían que matar un cordero, pintar con la sangre el dintel de sus casas para que aquel ángel vengador, viendo la señal, pasara por alto, pasara de largo. Interesante esto, porque un gran detalle es que precisamente eso es lo que significa la palabra Pascua, pasar por alto. Así que este momento histórico, en ese momento histórico, se desarrollan los hechos de Jesús con sus discípulos en la celebración de estas fiestas. Ahora, hay unas fiestas, la pregunta es ¿dónde celebrar la fiesta? Y ese es el asunto que nos compete hoy aquí. Cobra importancia la pregunta: ¿dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer la Pascua? ¿Qué indica esa pregunta? Esa pregunta indica algo, y es lugar. ¿Dónde quieres? Y para mí es vital esta mañana hablarles a ustedes de este asunto, porque aquí cobra importancia lo que llamaríamos los lugares de adoración en la Biblia, que encontramos una constelación de lugares históricamente allí en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esos lugares tenían dos propósitos. Número uno, la adoración y la celebración. Y encontramos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento los llamados lugares altos, que no solamente los usaban los judíos, sino también los paganos. Pero el asunto que se cree aquí es que, bueno, al hacerlo en un lugar alto, pues estaban como más cerca de Dios, y de esa manera poder entrar en contacto con la realidad de la deidad. En la Biblia también encontramos el tabernáculo, una especie de templo portátil que armaban y desarmaban durante toda la travesía por el desierto, que cumplía esos objetivos. Más adelante evoluciona hasta construirse lo que se conoce con el nombre del Templo de Salomón. Y luego en la dispersación, en los exilios, en los tiempos en que el pueblo fue sacado por la fuerza bruta y violenta de su territorio, los judíos en esos lugares de dispersión crearon unos lugares para precisamente el entrenamiento, el conocimiento
de lo que consideraban la palabra de Dios, que se conoce con el nombre de sinagogas. Todos ellos, estos lugares, representan lugares de adoración. Por eso, para mí, la importancia cuando ellos preguntan ¿dónde vamos a celebrar o a preparar la fiesta? Lugares. Ahora, quiero ir un poco más adelante, porque en la iglesia neotestamentaria se instrumentaron las casas como un lugar precisamente de adoración, como un lugar de entrenamiento acerca del conocimiento de la palabra de Dios para esos primeros cristianos. Y más adelante entonces encontramos los templos que eran lugar de la adoración corporativa y entrenamiento hasta nuestros días. Lo que significa que los templos aparecieron después de las casas de familia, donde pequeños grupos de cristianos se reunían para adorar al Señor y aprender acerca de Jesucristo, el Mesías. Hay una historia ahí que no voy a meterme porque por razones de tiempo, de cómo y por qué aparecieron los templos. Y yo estaba pensando en esto de los lugares esta mañana y llegué a una conclusión importante. Escuchen bien esta frase que quiero dejar para ustedes hoy. Una frase que construí temprano. Un lugar de adoración sin adoradores, escuchen, y lo repito, un lugar de adoración sin adoradores es un lugar de pasatiempo. No pasa nada. El lugar pudo haber sido consagrado para eso, pero si no hay adoradores, sencillamente la gente está allí pasando el tiempo. Mucho cuidado, porque lo que estoy diciendo es una realidad hoy. Porque hay templos muy hermosos, templos que fueron consagrados al Señor como este, para cumplir una función importante de lugar de adoración y entrenamiento. Pues la pregunta que en esta mañana tenemos que hacernos los que estamos aquí, honestamente, es: ¿con qué actitud me levanté yo hoy para ir o venir a esta casa? Mi actitud fue una actitud simplemente de cumplir un horario o un programa. Eso no está circunscrito a mi actitud de adoración. No vine para socializar. Entonces, sencillamente, no hay allí un fondo de adoración. Jesús decía, porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Cuál es la motivación que me trae a este lugar? ¿Qué me mueve? Decía David en este maravilloso salmo de ascenso, cuando iban precisamente a celebrar las fiestas a Jerusalén: yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. ¿A la casa de quién? A la casa del Señor iremos. Y yo hoy exhorto, motivo a que es importante y muy necesario que tengamos una clara actitud o razón cuando venimos a un lugar de adoración. Y es que ciertamente vengamos con ese espíritu de adoración, de gozo, de expectativa de lo que va a pasar allí en mi tiempo de adoración al Señor. ¿Dicen amén a eso? Amén. Pensando siempre en la hermosura de la presencia del Señor. Saben que me llama la atención la pregunta:
insisto en la pregunta, que no solamente involucra lugar, sino que tiene una actitud importante en quienes hacen la pregunta, que son los discípulos. Imaginémonos la escena. Va Jesús adelante como el líder y ellos vienen atrás conversando como siempre. No sé si venían echando un chiste. Pero de pronto les llega, oye, es la fiesta. Y se preguntaron entre ellos, ¿y dónde vamos a hacer esto? Ahí va el maestro, pero ¿dónde vamos a hacer esto? Y entonces alguien, no se dice quién, alguien le dice, Señor, párate un momentito ahí, quédate quieto ahí. Y el Señor amablemente voltea y le hacen la pregunta, ¿dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer la Pascua? Cuando yo observo esto en la Biblia, lo que encuentro es voluntarios proactivos. Encuentro un grupo de discípulos que están preocupados y se adelantan a resolver una importante situación. Escuchen bien, los voluntarios proactivos, la palabra proactivo es una palabra interesante. Una persona proactiva es aquel que tiene la capacidad de anticiparse a las cosas y responsablemente responder por ellas. Así que yo lo que observo es que aquí hay una proactividad, unos voluntarios que están mosca, que están pendientes de resolver situaciones. Entonces mi conclusión sobre esto es que los voluntarios proactivos no solo se activan para hacer, y esto me gusta, además se dejan dirigir. ¿Por qué digo esto? Porque ellos saben que hay que buscar un lugar y le preguntan al Señor. No solamente ellos tienen la idea dentro de su proactividad de resolver algo, sino que preguntan. No solamente se adelantan a las cosas para resolverlas, sino que también se dejan orientar. ¿Por qué? Porque no tienen la respuesta. Ellos no tenían el lugar, pero sabían que se necesitaba un lugar. Por lo tanto, preguntan, ¿dónde quieres que te hagamos? Y me parece esto un gran sentido de adoración, que te hagamos. Ellos no están diciendo, ¿dónde quieres que todos nos reunamos? No, ¿dónde quieres que te hagamos? Y para mí eso significa un gran sentido de adoración al Señor. Pero demuestran también un gran sentido de sujeción al Señor. Y esa es una actitud fundamental para tener resultados deseados. Porque cuando no hay sujeción, cuando tratamos de hacer o hilvanar nuestras ideas sin tener una previa orientación de alguien que tiene el conocimiento pero que también la autoridad, entonces podemos errar en el blanco. El hecho, escuchen esto, el hecho de estar bajo autoridad prueba nuestra madurez. Hay ideas brillantes, pero muchas veces alguien de mayor experiencia puede ver más allá de lo que yo veo. Si ellos hubiesen tomado una decisión diferente a la del Señor, ya el Señor en su omnisciencia ya tenía preparado, ya sabía quién lo iba a hacer. Lo que ellos necesitaban era la instrucción del que sabía. ¿Están conmigo hoy? Así que esto es importantísimo. ¿Cuántas ideas hay en nuestro pueblo? ¿Cuántos discípulos proactivos existen? Tenemos muchos, gloria a Dios. Pero también es bueno someter nuestras ideas al escrutinio, a la idea de los más maduros.
glorificamos al Señor por los grandes y maravillosos ministros que tenemos, ministerios desarrollándose en nuestra iglesia, y queremos que desarrollen ideas. Pero tenemos allí un pastor de área a quien hay que consultar y decirle, mira, me parece bien esto, pastor, y tal, y sé yo, ¿cómo lo haríamos? ¿Qué cree usted? Eso es buenísimo. Por eso yo tomo esta lección importante de este pasaje. Se necesitan líderes proactivos, no gente que se quede en el aparato esperando no. Debe tener, en primer lugar, una idea, una inquietud, que fue lo que tuvieron los discípulos, una inquietud. ¿Dónde quieres que te hagamos, que te celebremos la fiesta? Cuando yo leo Lucas 17:10, encuentro un gran ejemplo de proactividad. Llévate este pasaje, Lucas 17:10. ¿Quién dice esto? Jesús. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. El siervo útil, a diferencia del siervo inútil, no es aquel que espera hacer lo que se le mandó hacer. Él va más allá. Tiene una visión amplia. Es una visión que yo llamaría visión generosa. Quiero avanzar sobre una idea, una tercera idea, dentro de este pasaje que he leído con ustedes. Y es que hay una inquietud de los discípulos, el Señor da una orientación y finalmente los discípulos, en un acto de obediencia y sujeción, hacen lo que el Señor les está pidiendo que hagan. Finalmente, en esta historia hay un anfitrión, hay un dueño de casa que presta la casa. La prestó, ¿para qué? Para celebrar la Pascua. Y aquí está la orientación. Él dijo, el Señor, vayan a la ciudad a cierto hombre y díganle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Algunos comentaristas creen que Jesús conocía a esta persona por el contexto, como que si ya esa persona, ese dueño de casa, ya conocía la historia, la profecía del Señor, y el Señor le está diciendo, mira, ya lo que está escrito ya se va a cumplir. Así que préstame tu casa para celebrar la Pascua con mis discípulos. Mira lo interesante aquí. Están conmigo, ¿verdad? En detalles interesantes. Cuando los discípulos le preguntan al Señor, le dicen lo siguiente, ¿dónde quieres que te hagamos? Están conmigo hoy, ¿verdad? Pero fíjense el mensaje que le manda el Señor a la persona dueño de la casa. En tu casa voy a celebrar la Pascua, ¿qué dice? Con mis discípulos. Pero sus discípulos le dijeron a él, ¿dónde quiere que te hagamos? Me parece una inclusión maravillosa, gloria al Señor. Ya no era la fiesta de él, era la fiesta con sus discípulos. Dios quiere celebrar contigo en la persona de Jesucristo. Él te incluye. Tú no estás fuera de este asunto. Así como los discípulos no estaban fuera de esa celebración. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Levante la mano y haga esta señal. No me diga Dios, así como yo los tengo. Mira, sí. 3. A algunos les cuesta doblar el dedo pequeño. Ven. Simplemente quiero que hagan esto para decirles que 3 personas, diga, 3 personas. Gracias, ya puedes bajar tu mano.
3 personas están involucradas para un objetivo. Escuchen bien. En esta historia y en el finiquito de esto, que es encontrar el lugar, tener el lugar, hay 3 personas involucradas para ese objetivo. ¿Quiénes son? Número 1, Jesús, quien ordena. Los discípulos, quienes obedecen a la orden del Señor, y el dueño de la casa. Jesús, los discípulos y el dueño de la casa intervienen para que se concrete el asunto. Jesús, nuestro Salvador, nunca improvisa. No hay improvisaciones en el Señor. Esa es la razón por la cual debes obedecer su ordenanza. A Cristo hay que obedecerle en todo, sin dilación, en todo, porque Él sabe qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Por ejemplo, Jesús, y encontré 3 pasajes aquí, Mateo 28 y 19, por ejemplo, vayan y prediquen el Evangelio, es una orden. Así como mandó a sus discípulos a preguntarle a este hombre, también nos manda a nosotros, vayan y prediquen el Evangelio. Lucas 10, he aquí, los envío como cordero en medio de lobos. Y en Juan 17, Jesús está diciéndole a sus discípulos, hablando con el Padre, yo los he enviado al mundo. Esos 3 pasajes, hay muchos más, 3 pasajes nos llevan a una sola idea. Hay un objetivo. Hay un objetivo. Las almas perdidas. Y hay una respuesta a eso, obediencia. Qué bueno que los discípulos nos dejan una lección extraordinaria aquí hoy. Una respuesta a la orden sin dilación. No, Señor, pero mira, yo conozco. No. Ellos sencillamente obedecieron al Señor. Incondicionalmente. Iglesia, estamos aquí reunidos escuchando la palabra de Dios en este entrenamiento de hoy. Ni tú ni yo debemos tener objeciones, ni estar armando ideas diferentes. No, Él ya lo dijo. Vayan, prediquen el Evangelio, háblenle a la gente. Yo soy quien los envía. Lo maravilloso de esto es que es el Señor el que te está enviando, ni siquiera el pastor te está enviando. Es lo que ya establece allí la palabra del Señor. Así que los discípulos, que son en este caso los enviados, son el enlace entre Jesús y el dueño de la casa. Escuchen bien esto. Pero entonces encontramos la tercera persona aquí, el dueño de la casa, el anfitrión, que realmente es el objetivo, es el medio para lograr un propósito, que es la Pascua, que es la celebración de todo este hecho sin igual. Por eso, toda casa que se abre, que se establece para predicar el Evangelio, como son nuestras células o grupos familiares, se convierten en casas de bendiciones. Este hombre, no sabemos su nombre, pero pasó a la historia como alguien que prestó su casa para la celebración de la Pascua de Jesús con sus discípulos. Me imagino que esa casa quedó impregnada de la bendición y de la gracia de Dios, porque allí estuvo Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Tu casa puede ser una casa de bendición. Y concluyo con esta última idea, observando este pasaje. Y es que tu casa puede ser una casa para la Pascua. ¿Y por qué, pastor? ¿Vamos a celebrar nosotros las fiestas judías? No, los judíos con sus cosas, nosotros con las nuestras. ¿Están conmigo hoy?
¿Y por qué dice el pastor eso? Los judíos con sus cosas y nosotros con la nuestra. Bueno, porque hay ahora movimientos neojudaizantes y hay gente que ni siquiera sabe hablar español y ya se está aprendiendo 4 o 5 palabras en hebreo, en griego, hasta en arameo, y entonces ya se consideran. No. ¿Por qué entonces hablamos de la Pascua? Porque sencillamente, Jesús está representado aquí. Esta fiesta no es otra cosa que un tipo profético de Jesús. Por eso estoy hablando de una casa para la Pascua, una casa para el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como bien lo declaraba Juan el Bautista. Los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Así concluye los versículos que he leído esta mañana, porque este versículo es el clímax, es la conclusión del asunto, es el caso cerrado. Los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Estas palabras nos dan a entender que finalmente el dueño de la casa la prestó para la celebración de la fiesta. La casa, escucha bien, la casa representa un sentido profético. Lo que realmente, como señalé hace algunos instantes, se cumplía en Jesús, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como bien lo decía el Bautista, Juan el Bautista. Ese señalamiento, cuando él vio que Jesús se aproximaba para ser bautizado, declaró a voz en cuello a todos los asistentes allí: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Jesús es la Pascua, es ese Cordero que allá los hebreos en Egipto, poco antes de su salida de esa esclavitud, sacrificaron. Escucha, y que la sangre de ese Cordero, pintado en el dintel de las puertas de esas casas, evitaron ¿qué cosa? Que el ángel de la muerte pasara y matara al primogénito de esa familia. ¿Qué significa eso? Significa que Jesucristo ya murió y derramó su sangre por ti y por mí, y que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, y que el diablo, el enemigo, el que vino a matar, a robar y a destruir, no tiene autoridad sobre tu vida, porque el que está sobre tu vida es el Salvador, el que derramó su sangre. Por lo tanto, Jesús es la Pascua, Jesús es nuestra Pascua. Cuando celebramos la Pascua, celebramos a Jesús, celebramos al Salvador. Celebras al único que entregó su vida para salvar a toda una humanidad, y como dice el libro de Hebreos, una vez y para siempre. Pero también debo añadir que es profético por lo que ocurriría poco tiempo después de esa escena histórica, como lo ves en el relato del libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué pasa allí? Hechos 2, se levanta Pedro y predica el mensaje del Evangelio. Y cientos de personas confesaron que ciertamente Jesús es el Mesías. Los historiadores señalan que el hito histórico del nacimiento de la iglesia se da allí, cuando salen del aposento alto y se enfrentan al mundo, a la sociedad. Y entonces muchos creen, son bautizados
y comienza la gran historia de la iglesia de Jesucristo. Pero ¿por qué digo que tiene una relación, esa casa tiene una relación profética con lo que señalan Hechos de los Apóstoles? Porque la iglesia comenzó a nacer, a crecer y a desarrollarse en casas de familias. No fueron y rápidamente como hacen algunos por ahí que montan iglesias, que lo primero que hacen es alquilar un local o construir un templo. No. Los primeros discípulos iban al templo a orar. Pero el punto fuerte, cuando esta iglesia comenzó a crecer y llegó incluso al mundo gentil, eran las casas. Y de allí, para no entrar en un tema más largo, luego vinieron los templos, que yo creo que es un hecho para mí sociológico, por el crecimiento, enorme crecimiento de la iglesia en todos los tiempos. Concluyo con estas propuestas. Esta conferencia plantea una necesidad, una casa para celebrar la Pascua, que alguien debía prestar esa casa. Qué maravilloso es saber que encontramos discípulos que estén preocupados por celebrar al Señor en un lugar especial, las casas. Que esa preocupación de los discípulos de un lugar para celebrar sea una preocupación de muchas familias reunidas aquí esta mañana. Que el Espíritu Santo trabaje en esa disposición del corazón. Y gloria a Dios que como el hombre de la historia que prestó su casa para el Señor, para que el Señor cumpliera su ministerio allí. ¡Qué bendición quedó en esa casa! ¿Es tu casa o tu casa para el Señor? Esa es la pregunta confrontadora de esta mañana. ¿Es tu casa o tu casa para el Señor? Ojalá que muchos más cepistas prestaran su casa para celebrar la Pascua, que es Cristo Jesús. Quiero orar hoy por casas potenciales para reunir familias y amigos para que conozcan a Jesús. Pónganse de pie, por favor. Gloria a Dios. Aleluya. No lo quiero hacer como un compromiso. Escuchen bien, no lo voy a hacer como un compromiso, pero sí como un deseo que puedas tener. Y quiero orar por eso. ¿Desearías tú que en tu casa se hablara la palabra del Señor? ¿Prestarías tú tu casa? Si tú quieres hacerlo, escúchenme bien, no estoy comprometiéndolo, simplemente quiero poner eso en las manos del Señor. Si tú quieres que tu casa, quieres prestar tu casa para el Señor, yo quiero que pases aquí al frente. Yo quiero orar hoy para que el Señor realmente ponga el querer como el hacer según su buena voluntad. Repito, no es un compromiso que ya te voy a tomar no, vamos a orar. ¿Por qué? Porque el pastor puede predicar la palabra y puede decirlo, pero realmente quien define las cosas en el corazón de las personas es el Espíritu Santo. Alguien recibió una petición y respondió, y aquella casa se convirtió en una casa para el Señor. Tu casa no será una casa de muertos, será una casa de celebración. Escucha bien. Ay, qué fastidio. No.
Porque lo que encontramos en esta historia es que esa casa era una casa para una fiesta. Y en nuestros grupos familiares animamos para que, mira, tu casa es una casa, es para una fiesta, para celebrarle al Señor. Casa de vida, casa de restauración, casa de liberación, casa de bendición. ¿Y quién es el anfitrión? No serás tú, será el Señor. Porque te pregunto, ¿esa casa es tuya? Esa casa es de Dios. ¿Quién te la dio? Te la dio el Señor. ¿Quién te dio la fuerza? El Señor. Y vamos a ver cómo la gloria de Dios se sigue manifestando a través de una casa o en una casa. Padre, gracias te doy esta mañana. Mira a las personas, padres y madres de familias que han pasado aquí al frente esta mañana. Hay una propuesta, hay una oración esta mañana aquí en este altar, donde, Señor, yo te pido que seas tú, que avives el deseo que ha movido a estas personas a venir al frente. Que tú confirmes. Porque quizás haya algún tropiezo, algún desacuerdo interno, pero oramos esta mañana para que tú, Señor, pongas las cosas en orden. Que tú pongas el querer como el hacer según tu buena voluntad. Que seas tú, Señor, quien orientes este deseo hacia tu perfecta, agradable y buena voluntad. Y que podamos tener muchas casas de fiesta en nuestra ciudad, donde almas necesitadas de ti con mayor facilidad puedan acercarse y escuchar la palabra. Gracias, Señor, por estas vidas. Yo bendigo estas casas. Las casas representadas hoy aquí las bendigo en tu nombre, Señor. Y doy gloria a tu nombre por estas valientes familias que han pasado aquí al frente. Y todos esta mañana decimos amén. Decimos así sea. Y decimos gloria a Dios porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Amén y amén. Jesús, Gracias. eres mi buen Cuando tengan una decisión, hablen conmigo o con cualquiera de los pastores y podemos ayudarles y orientarles. Gloria a Dios para siempre. puedo Aleluya. Hoy estamos en esta casa, casa de oración, casa de entrenamiento, pero también es una casa para salvación. Yo quiero, antes de retirarme de este lugar, extender una invitación, porque tú eres una casa, tú eres un templo donde Dios quiere habitar. Pablo lo decía, somos templo, pero Él quiere convertir tu corazón en un templo donde Él more. Si tú quieres que tu cuerpo se convierta en el templo del Señor, quiero orar por ti esta mañana. Quiero que hagas una oración de fe conmigo y le digas al Señor, Señor, así como comenzamos esta reunión diciéndote te necesito, Señor, yo quiero ser un templo donde tú mores, desde donde tú ejerzas tu voluntad sobre mi vida. Hay una mujer aquí, hay un hombre aquí que necesita convertirse en templo, en casa de Dios. Y quiero invitarte a que lo hagas. Hoy es el día. No más dilación. Hoy es el día. Si deseas recibir al Señor en tu corazón, en tu casa,
Por favor, levántame la mano en señal de que me respondes que sí quieres que Jesús entre a tu corazón. Si hay esa persona, ven aquí este día y ora con nosotros y entrégale al Señor toda tu vida, y Él entonces hará de tu vida una vida maravillosa, con grandes bendiciones cada día. Alguien más viene. Hoy es el día de salvación y de sanidad. Gloria al Señor. Voy a dejar un par de minutos mientras cantamos y esperamos a alguien más. Eres mi buen pastor. Gloria al Señor. Tú conoces mi camino. Oh, gloria a Dios. Alguien que venga a Cristo hoy. Puedo confiar en ti. Viene un caballero. Gloria al Señor. Jesús, Viene una dama. eres mi buen Gloria a Dios. Él está aquí para salvar, para sanar, camino. para poner en orden tu vida. Qué bueno. Como termina esa canción, me rindo hoy. No más decir después, hoy es el día de salvación, dice la Biblia. Quiero que pongan su mano sobre su corazón, por favor. Y repitan después de mi esposa y yo esta oración. Díganle: Señor Jesús, este día es un día conmovedor. Mi encuentro contigo. Quiero que conviertas este corazón en tu casa. Que yo sea un templo viviente donde constantemente te adore y te reconozca como Señor. Gracias por perdonar mis pecados. Y hoy declaro: la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, me limpia de todo pecado. Amén y amén. Iglesia, extiendan sus manos hacia acá, por favor. Hay grandes batallas espirituales en este momento. Hay un quebrantamiento en este momento. Padre, gracias. Gracias, Padre, por Jesús, tu Cordero escogido, para que derramara su sangre para limpieza, purificación. Padre, en el nombre de Jesús, aquí está esta mujer, tú la conoces, Señor. Oro, Padre, en el nombre de Jesús, por su liberación, por su sanidad y por la salvación que ella ha proclamado en este día. Padre, en el nombre de Jesús, tu sangre tiene poder para limpiar y perdonar. Hoy recíbela, Señor, porque es tu hija. Padre, para gloria y honra de tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta vida, por la largura de años y por hoy tener el privilegio, la bendición de encontrarte y recibirte como su personal Salvador. La sangre del Cordero de Dios quita el pecado.
y te purifica, mujer. Gracias. Di amén, pueblo. Di amén, amén, amén. Dios es bueno.